Cordial saludo, queridos estudiantes. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio de la semana pasada, del punto 2, que vi que algunos estaban confundidos. Entonces este era el ejercicio, un circuito mixto. ¿Por qué es mixto? Porque este circuito tiene resistencias en serie y en paralelo. Estas dos, R1 y R2, están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Pues porque las dos manitas de esta resistencia, esto es un mismo punto, las dos manitas de esta resistencia están unidas a las dos manitas de R2. Y las dos manitas de R4, aquí los dos extremos, están unidos a los dos extremos de R5. O sea, esas dos están en paralelo. Este circuito es semejante a este. Aquí vemos, el paralelo de R1 y R2 está en serie, o sea, seguido de R3. Y R3 está en serie del paralelo entre R4 y R5. Si esto es un circuito serie, ¿cómo desarrollamos el circuito serie para saber cuál es la resistencia total o equivalente? Pues la resistencia total o equivalente sería igual al paralelo de R1 y R2 más R3 más el paralelo de R4 y R5. Así hallaríamos la resistencia total, que es lo primero que tenemos que hallar. Lo primero que vamos a hallar, lo primero voy a escribir acá, resistencia total. Después la corriente total voy a hallar. Después voy a hallar el voltaje entre el paralelo de R1 y R2. Voy a hallar después el voltaje en R3 y después el voltaje entre el paralelo de R4 y R5. Esos son los pasos. Después hallamos las corrientes, pero en este ejercicio en primera instancia vamos a hallar eso. Bueno, que como hallamos entonces, ya sabemos en un paralelo cómo se halla la resistencia del paralelo, la resistencia, digamos, equivalente. Entonces, la resistencia en el paralelo entre R1 y R2, vamos a hallarlo primero. Paralelo entre R1 y R2 sería igual a ¿qué? La fórmula 1 dividido entre 100 más 1 dividido entre 200. O al revés, da igual, eso no tiene inconveniente. Entonces sería igual a ¿qué? A 1 dividido en 100 es 0,01. Más 1 dividido entre 200, pues es el doble, sería la mitad, entonces 0,005. Estos son ohmios, recordemos, son 200 ohmios. Acá no le puse el valor de ohmios, pero ustedes saben que la resistencia se da en ohmios. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Seguimos con la fórmula, pues ¿qué tenemos que hacer? Sumar esto más esto. Y sería igual a 1 dividido entre esto más esto. Y eso sería 0,015. Ahora bien, ustedes allá en su calculadora pues están verificando que los cálculos estén bien. Lo hacen con su calculadora. Esto dividido en esto da 66,66666. Vamos a tomar vamos a tomar 3 decimales. Hasta acá, nomás. O sea, ya sabemos que el paralelo de estas dos da una resistencia de, y lo voy a escribir acá, 66,666 ohmios. Ahora bien, vamos a hallar el paralelo ahora de estas dos, de R4 y R5, lo mismo. Paralelo de R4 con R5 es igual a 1 dividido entre 400 más 1 dividido entre 200. O al revés, da igual, eso es una suma, no altera el producto. Entonces, 1 dividido entre 400
a mí me dio 1 dividido entre 400, 0,0025 más 0, este 200 ya lo habíamos hecho, 0,005. Ahora pues sumamos esto, paralelo R4 con R5 es igual a 1 dividido entre esa suma, que es 0,0075. Ustedes verifican allá en su calculadora si me estoy equivocando. Esto da 133,33333. Vamos a tomar hasta acá. Tomemos 133,33. Aunque cuando son números grandes no hay que tomar tanto decimal en realidad, ¿no? Quiere decir que acá en nuestro gráfico, esta resistencia, el paralelo, estos dos daría 133,33. Es más, tomemos dos nomás, no tomemos ni tantos. Y esta, pues lo mismo, esta es de 250. Quiere decir que ya podemos hallar la resistencia total, porque la resistencia total, recuerden que habíamos dicho que es la suma de este paralelo, que era 66,66 más 133,33 más, perdón, esto era R3, que es 250. Bueno, no importa, el orden de los sumandos no altera. Entonces más 250. Este era para acá y este era para acá. Y la suma de todo eso a mí me daba 400. A mí la suma de todo eso, ya haciéndolo acá aparte, esta suma de esto, todo esto, me daba 499,99. Redondeando eso, 450. Quiere decir que la resistencia total es de 450 ohmios. La resistencia total. Quiere decir que podemos hallar la corriente total, porque tenemos el voltaje de la fuente, que son 10 voltios, no lo escribí acá, y 450 ohmios, la resistencia total. Entonces voy a hacerlo acá aparte. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces en este caso sería el voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Esto es igual a 10 voltios dividido entre 450 ohmios, y eso a mí me dio 0,0222 y un poconón de 2 de ahí para allá, amperios, porque la corriente se da en amperios, el voltaje en voltios, la resistencia en ohmios. Entonces ya hallamos la resistencia total aquí de lo que dijimos que íbamos a hallar. Hallamos la resistencia total, que era 450 ohmios, y la corriente total, que es 0,022, o si usted lo quiere expresar en miliamperios, sería 22,22 miliamperios. Te puede expresar una así o así. Por ahora vamos a expresarlo así para que ustedes de pronto no se confundan. Bueno, ya tenemos la corriente total. Acá voy a escribirlo, 22,2 miliamperios. Hallamos estos dos, corriente total y resistencia total. Ahora vamos a hallar el voltaje en el paralelo entre R1 y R2. Si tenemos acá la corriente total en este gráfico es 0,0222 amperios, ya la tenemos. Tenemos la corriente y tenemos la resistencia del paralelo, pues podemos hallar el voltaje en ese paralelo. ¿Cómo lo hallamos? Pues lo mismo, la ley de Ohm. Si usted despeja aquí en la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso sería igual a la corriente total por, si voy a hallar por ejemplo en el paralelo de R1 y R2, pues el paralelo de R1 y R2. O sea, quedaría así, voy a escribirlo. El voltaje en el paralelo entre R1 y R2 es igual a la corriente total por el paralelo entre R1 y R2. En este caso es igual a 0,0222 amperios por 66,66 ohmios.
Si ustedes entre más decimales cojan, pues más perfecto les va a dar el voltaje. A mí me dio 1.48 voltios. Entonces, eso da 1.48 voltios. Quiere decir que sobre este paralelo, aquí sobre este paralelo, hay 1.48 voltios en este paralelo, o sea, entre estos dos puntos. Y ya saben que en paralelo, el voltaje que hay en R1 es el mismo voltaje que hay en R2. O sea, el voltaje sobre R2 es 1.48 y sobre R1 1.48, pues en realidad es el mismo punto. Entonces, por eso digo yo, voltaje en el paralelo de R1 y R2 es 1.48. El voltaje, vamos a hallar ahora el voltaje en esta resistencia de 250, que es este circuito equivalente. Entonces, pues simplemente será el voltaje en R3 es igual a la corriente en R3 por R3. Pero pues la corriente en R3 es la misma corriente total por R3. O sea, igual a 0,0, perdón, acá ya es un 2,222 amperios por 250 ohmios. Ya a mí me dio esta operación 5.55 voltios. Quiere decir que en esta resistencia caen 5.55 voltios. Lo voy a colocar acá 5.55 voltios. Ahora nos falta ver el voltaje que cae acá. De la misma forma lo hallamos. Entonces, voltaje en el paralelo R4 y R5 pues es igual a ¿qué? A la corriente total por lo que está en el paralelo o el paralelo de R4 y R5 igual a 0,02222 amperios por 133.33 ohmios. Entonces esa multiplicación ustedes verifican allá me da igual a 2,96 voltios. Quiere decir que en este paralelo de estas dos resistencias, en ese paralelo sobre estos dos puntos recae un voltaje de 2,96 voltios. Lo voy a poner acá también. El voltaje sobre este paralelo es 2,96 voltios. Quiere decir que ya hallamos esto, esto y esto. Ya hallamos todo. Y se presupone que la suma del voltaje que hay en este paralelo, o este, pues que es lo mismo, más el voltaje que hay acá, más el voltaje que hay acá, tiene que dar 10 voltios. O sea, si usted suma 1.48 más 5.55 más 2.96 le da, a mí me da más o menos 9,99, que son los mismos, aproximando, son los mismos 10 voltios. A mí me da 9,99 la suma de esto más esto más esto. Y aproximadamente son los 10 voltios. ¿Por qué? Pues esos 10 voltios que están acá se distribuyen en este paralelo, en esta resistencia y en este otro paralelo. Ahorita en otro video vamos a hacer lo de las corrientes.